El día de hoy yo les traigo un desafío a ustedes que ya han escuchado del Señor Jesucristo, a que hablen de Jesucristo. El día de hoy voy a hablar de la pesca, ¿no? Porque en la Biblia nos habla de que el Hijo de Dios es pescador de hombres. Todos alguna vez en algún momento hemos ido a pescar, ¿no? A algunos no les gusta pescar porque el pescado huele mal o porque tienen miedo al mar, etcétera, ¿no? Pero si tú ya tienes una relación estrecha con el Señor Jesús, automáticamente tú eres un pescador, pero no un pescador como tradicionalmente lo conocemos, sino un pescador de hombres. Si estás empezando, ya tienes desde hace tiempo una relación creciente con Jesucristo, eres automáticamente un pescador. Ya sea en tu casa, en tu trabajo, en el deporte que practicas, en tu escuela, en tu vecindario o en tu círculo de influencia. Por eso yo te desafío el día de hoy a que pienses en esas 2 o 3 personas que están en tu corazón y que tú sabes que necesitan del Señor Jesucristo. Yo te desafío el día de hoy que ores por ellos y que tengas tu red lista. Y hoy yo te voy a explicar qué cosa es la red. Para atrapar un pez o la red que el pescador debe tener no está fundamentado en tu habilidad de hablar o en los años que tú puedas tener en una iglesia o una denominación, o no son los cursos que hayas tomado, por ejemplo ahora como de teología, ¿no? Un curso de Biblia, etcétera, ¿no? Lo que atrae a los peces es el Evangelio. La red la red que lleva a las personas que vivan una relación verdadera con Cristo mediante el Evangelio. La red son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para reconciliar al ser humano con Él. Las buenas noticias de la venida del reino de Dios en la persona de Cristo Jesús. Recordemos el verso que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El tiempo de salvación y gracia para todos los necesitados, para todos los sedientos, hambrientos, para todos los oprimidos, los desesperanzados. El Evangelio, las buenas noticias, esa es tu red. Toda escritura explica, modela y enseña ese Evangelio. Pero uno de los versículos más usados para hablar de él lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. De hecho, a veces en las combis o en los negocios o en las paredes vamos a encontrar en algún momento este versículo, ¿no? Que Juan 3:16, que dice así. Es uno de los versículos más sencillos y a la vez más profundos que nos ha dejado Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo podemos encontrar un pequeño bosquejo de las buenas noticias, ¿no? Que esa es tu red, ese es el Evangelio, que puedes usar cuando se presente la ocasión de pescar, ¿no? Ya no tienes que pensar, no sé qué decir, no sé qué hacer. Lo haremos por medio de unas preguntas interesantes. Déjeme explicarle. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo debemos responder? ¿Y cuál es el resultado? ¿No? En principio, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Si nosotros examinamos el versículo, Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Qué bonita noticia, ¿no? Dios amó de tal manera o de tal medida o en tal grado al hombre, ¿no? Dios amó
dentro de los hijos de Dios, bueno, encontramos a todo tipo de personas, ¿no? ¿Quién amaría, por ejemplo, a un asesino? ¿No? ¿Quién amaría, por ejemplo, a un violador? A un adúltero, a un mentiroso, a un chismoso. ¿Quién amaría a un iracundo, no? Dios no esperó que nosotros nos compongamos o enderezcamos nuestro camino para acercarnos, para que Él se acerque a nosotros. Dios nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores, ¿no? Estas son buenas noticias que la gente debe saber y que nosotros no podemos callar como hijos de Dios, ¿no? Dios no es indiferente, no está distante. Dios nos amó. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más adelante de este versículo, la Biblia nos enseña que Dios actuó de acuerdo con su amor. Nos dio lo que más necesitábamos. Él envió a su Hijo, Jesucristo. Lo envió a morir en nuestro lugar. Alguien debía de pagar nuestro pecado, porque como nosotros sabemos, Dios es justo. El Salvador debía vivir perfectamente delante de Dios, cumpliendo toda la ley. Y así como justo, debió obedecer a su Padre. Y así como justo, debía ofrecer su vida en lugar de los pecadores. ¿Quién pondría su vida en lugar de alguien que no vale la pena? Sin embargo, Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores de gente que no lo merecía. La cruz es la perfecta muestra de la gracia, de ese regalo inmerecido que nos ha dado a través de su Hijo. Y la justicia de Dios, bueno, la justicia porque alguien pagó por el pecado. No morimos nosotros, sino alguien más recibió el castigo y condenación para que nosotros podamos ser aceptados por Dios y perdonados por Él. Estas son las buenas noticias que la gente debe saber. Que Dios envió un Salvador, que envió a su único Hijo para morir por nosotros. ¿Cuál es la respuesta más agradable para Dios? Creer en Él. En realidad esta es una respuesta de vida o muerte, aunque suene sencillo, ¿no? Hay dos formas como una persona puede reaccionar cuando se le predica el Evangelio. O recibe el regalo de la salvación o simplemente le da la espalda a Dios, ¿no? Porque todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree, qué importante entender esto, ¿no? No se trata del que sabe de Él o del que tiene información de Él o aquel que ha memorizado más pasajes. Habla de creer. El que cree en Él. Creer aquí tiene el sentido de depositar tu confianza, de poner toda tu vida en manos de Él. Tienes que depositar tu confianza, tu vida, tus decisiones, tus sueños, tus propósitos, tu servicio, toda tu eternidad en manos del Señor Jesús. ¿Y el resultado cuál va a ser? Que ya no hay perdición, ya no hay condenación, ahora vida eterna. Una relación creciente con Jesucristo que desemboca en una vida para siempre con Dios, en una vida eterna con Dios y bajo su cuidado. No hay condenación, dice la Biblia, para los que están en Cristo Jesús. Hay perdón de nuestros pecados y una vida para siempre con el Señor. En síntesis, si estás empezando o ya tienes años en una relación con el Señor Jesús, déjame decirte que tú ya eres pescador de personas. Puede ser asimismo también como testimonio. Uno puede testificar con su vida que ha habido una regeneración, un cambio genuino. Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan
esa relación que tú has experimentado ya con Cristo. Y tú eres la persona indicada para llevarles esa buena noticia. Jesucristo nos dijo, id por el mundo y predícale el Evangelio a toda criatura, ¿no? Hay una película, y esto es una cadena, ¿no? Esto es una cadena. El Evangelio se va ampliando, se va disparando por todas partes, ¿no? Una película que me hace acordar a esta analogía es Cadena de Favores, ¿no? Como acciones buenas generan acciones nuevas, ¿no? Y es lo mismo con el Evangelio. El Evangelio hace que los muertos vivan, ¿no? Y estos muertos asimismo dan vida a otros. No estás solo, déjame decirte que no estás solo. El Espíritu Santo de Dios está obrando en ti. No es una tarea tampoco para ti solo. La iglesia y la comunidad de los creyentes son tus aliados, ¿no? Y nosotros que también nos enfocamos en este hermoso ministerio de hablar de Jesús, estamos contigo. Si en algún momento tienes algún tipo de interés, contáctate con nosotros. Así que ora y habla de Cristo sin miedo, ¿no? Tira la red del Evangelio en las oportunidades que se te presenten, ¿no? Compartiendo lo que Dios ha hecho por ti. Hablando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? La manifestación más pura que tuvo Jesucristo con nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Cristo ha muerto por nuestro pecado, ¿no? Quiero concluir con algo que le dijo Jesús a Simón Pedro. Echa tus redes. Ojo que no había pescado nada. Simón le dijo, en tu nombre echaré mis redes. Hermano, echa tus redes diciendo así, o amigo, en tu nombre echo mis redes, en tu nombre yo proclamo el Evangelio del Señor Jesús, ¿no? Y tranquilo si te responden con indiferencia, ¿no? Recuerda que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia. Yo cuando hablo a veces de Jesucristo, hay personas, hasta mi misma familia o amigos, lo toman con una actitud de ignorar, ¿no? O sea, me ignoran. Sin embargo, sé que la palabra de Dios es poderosa. El Evangelio, dice la Escritura, que es poder de Dios para salvación. Así que si tú ya recibiste a Cristo, después de muchos mensajes evangelísticos que puedas haber escuchado, tú ya eres un pescador. Ahora busca a tus hermanos espirituales. Recuerda que tus hermanos espirituales van a estar contigo toda la eternidad y tus hermanos carnales solamente en esta vida. Sin embargo, tú puedes hacer que tus hermanos carnales puedan entender el Evangelio y hacer mediante este poderoso instrumento, esta poderosa red que tenemos, que ellos entreguen su vida al Señor Jesús y puedan nacer de nuevo, para que tengan y alcancen la vida eterna. Muchas gracias.